La Antioquia del siglo XX. Con el comienzo del siglo XX, empezó una nueva historia del pueblo antioqueño. En 1905, los territorios de Caldas, Quindío y Risaralda se separaron de la provincia de Antioquia y formaron su propio estado independiente, en lo que se denominó el Viejo Caldas. Hasta ese momento, compartimos historia y raíces con nuestros hermanos paisas de estos territorios, y somos uno solo, en lo que podríamos denominar el primer prototipo o identidad del pueblo paisa. Somos arrieros campesinos de corazón. Amamos la libertad y labramos palmo a palmo nuestra identidad. Amamos nuestro terruño y por encima de todo está la familia. Esto se ve reflejado en nuestro himno antioqueño, que constituye un elemento de unión básico, estructural, de la mente colectiva de Antioquia. Su letra es un poema del maestro Epifanio Mejía, originalmente titulado El Canto del Antioqueño, publicado en 1868. Sus notas fueron compuestas por el maestro payanés Gonzalo Vidal. Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias. Amo el sol porque anda libre sobre la azulada esfera, al huracán porque silba con libertad en las selvas. En este himno vemos fielmente reflejada la imagen del antioqueño, imagen que se aferró tanto a la identidad paisa que se fundió en ella, y ahora esa imagen se ha vuelto estereotipo para dar origen al mito paisa. Pero aunque esta es la imagen más común, no es la única, pues los acontecimientos marcaron dos hitos más acerca de los paisas. Con la llegada del siglo XX y la constitución de Colombia en una república independiente, llegaron a nuestro territorio una serie de cambios que dieron un giro muy grande en el destino de nuestra sociedad, pues pasamos de ser una sociedad netamente agraria a convertirnos en el segundo departamento más industrializado de nuestro país, líderes en producción textil. Este fenómeno ya se había comenzado a gestar desde mediados del siglo XIX, época en que se empezaron a fijar las bases de la sociedad antioqueña actual. La primera fábrica que se conoció en Antioquia fue la fábrica de cerveza instalada en La Ceja por la familia Nichols en 1863. Con un movimiento masivo hacia la ciudad de Medellín, se inició el proceso de industrialización de Antioquia durante los primeros 30 años del siglo. Poco a poco, con mucho trabajo y tenacidad, fue tomando forma la industria antioqueña. Esto, que empezó como un proyecto para optimización de la actividad minera, industrialización y comercialización de los cultivos de café, poco a poco se fue diversificando hasta convertirse en empresas manufactureras de vidrio, textiles, bebidas y alimentos, entre otras cosas. Para entender la historia empresarial antioqueña del siglo XX hay que remontarse un poco pues, al siglo XIX, donde incluso desde la colonia venía una tradición minera muy grande, por ejemplo los mazamorreros, que conforman buena parte de esa que se llama el fenómeno de la manumisión, o sea, la libertad que ganaron por diferentes vías los esclavos. Y en el siglo XIX hubo un emprendimiento que a mi juicio fue definitivo para la historia de Antioquia, que fue las minas de Titiribí, conocidas empresarialmente como la Compañía Minera del Zancudo. A partir de 1905, nacieron muchas fábricas que hicieron de Antioquia el primer centro industrial de Colombia. Las fábricas de chocolates, jabones, fundiciones, locerías, vidrieras, trilladoras, cigarrillos, calzado y muebles metálicos. En 1906 aparece Fabricato, en Bello, primera empresa textil, seguida en 1908 por Coltejer y Posada Tobón y Compañía, hoy Postobón S.A.
La llegada del tejido eléctrico aceleró el proceso de industrialización en la década del 20. Este mismo año se constituyó la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia, la primera en Colombia. Pero esta pujanza industrial no nació sola. Detrás de ella existen un grupo de hombres y mujeres que fueron capaces de crear emporios en una sociedad que apenas contaba como único recurso con el potencial humano. Pues son los hombres los que construyen los pueblos, y así como el antioqueño fue capaz a punta de mula y machete de abrir caminos y sembrar café en las laderas de las montañas más empinadas, así también el antioqueño del siglo XX fue capaz a punta de ingenio, audacia, tesón y valor de crear empresa casi con las uñas. Esta imagen del hombre pujante, trabajador, audaz y creador de industria, comerciante, capaz de traspasar las fronteras y llevar la imagen de Colombia al exterior, es el segundo prototipo del paisa. Y esta imagen se vio mitificada por los mismos personajes que la forjaron. Y es exactamente cuando ya en la época de la Guerra de los 1000 días se comenzaban a hablar de unos primeros emprendimientos, por ejemplo una fábrica textil, es exactamente al momento de terminar la Guerra de los 1000 días que nace una compañía en Bello que se llamaba Compañía Antioqueña de Tejidos, que en general todo el mundo conoce y los historiadores regionales y los manuales como la fábrica textil de Bello. Esa al lado de la cervecería antioqueña, que hoy día es Servunión, sería como el inicio de la modernidad empresarial, podríamos decir. ¿En qué sentido? Para no quedar en un término así como muy genérico, en el sentido de que hay capital, en el sentido de que hay, dijéramos, riesgo, hay emprendedores o empresarios que son los Mora, don Alejandro Ángel, la familia Chavarría, etcétera, etcétera. Voy a contarles la historia del campesino que llegó a ser más rico que el Estado colombiano, don José María Sierra. José María Sierra, más conocido como don Pepe Sierra, el becerro de oro o el campesino millonario, es quizás uno de los personajes que más mitifica el prototipo del empresario antioqueño, pragmático, hábil e ingenioso para hacer dinero. Nació en Girardota en 1848, en el hogar de Evaristo y Gabriela Sierra, una pareja de primos hermanos. Y su vida es un ejemplo de cómo un campesino de origen humilde acumuló y administró una de las mayores fortunas de principios del siglo XX. Es por esta razón que don Pepe se convirtió en un personaje mítico. ¿Hiciste la tarea de matemáticas? Sí, claro. ¿Qué tal si la revisamos? Claro, porque esta profesora es más curiosa. A ver, la primera es 35 más 10. ¿Cuánto da? Hola. Hola, Pepe. ¿Mi paga? ¿Cuál paga, Pepe? ¿De qué? Acuérdate que gané el juego. Ay, ¿me la perdonas, por favor? No, la paga ya. Rápido. Acá falta una. Ay. ¿Y tú? Ay, Pepe, tú eres tan de buenas que te lo ganas todo. Es que yo nací para ganármelo todo. Es más, venga. ¿Ven todas esas tierras que hay por allá? Sí. Van a ser mías. Ay, Pepe, para de hablar bobadas. Más bien, ¿hiciste la tarea de matemáticas? Ay, se me olvidó. María, ayúdame, por favor, te regalo una bolita. No, tú tienes que aprender a ser más estudioso. No, yo tampoco te voy a ayudar. ¿Sabes qué? Vamos que ya llegó la profe. Tú tienes que pararle bolas al estudio y no al juego. Debes ser más responsable. Por favor. Uno de los mitos que más se tejen acerca de él es que siendo un campesino que solo había cursado los 3 primeros años de educación primaria, llegó a ser más solvente que la misma nación colombiana y en muchas ocasiones prestó su dinero a la República de Colombia.
guerras civiles los gobiernos estaban quebrados, completamente quebrados. Entonces él vio una oportunidad de prestarles dinero a los presidentes, a los gobiernos. Incluso él tenía una libreta donde aparecían todos los presidentes. Ahí aparecían con las cuentas. Él llevaba sus cuentas, ¿cierto? Aunque su nombre se oye mentar más en los ámbitos bogotanos por la avenida que allí lleva su nombre, don Pepe era un antioqueño de traca mandaca. Según su nieto y biógrafo Bernardo Jaramillo Sierra, inició la acumulación de fortuna en la juventud, trabajando en el campo, en la cría de ganado, siembra de caña y fabricación de panela. Tuvo la visión de viajar en las noches llevando caña de Girardota hasta San Pedro de los Milagros. Pero mamá, déjeme hacer esto. Ay, yo no sé, José María, usted está muy chiquito para ponerse las cosas. Usted debería pensar es en estudiar nomás. Usted está pensando solamente en conseguir plata y así no me parece. Pero mamá, déjeme, yo le explico. De acá me subo hasta San Pedro con las mulas cargadas de caña de azúcar. ¿Ah, sí? ¿Y de San Pedro para acá qué? ¿Sabe venir solo? No, me bajo con las mulas, con la leche, que ya los vecinos me la están pidiendo. Por favor, mamá, déjeme hacer esto. Ay, yo no sé, José María. Ay, a mí eso sí me parece como complicado. Hagamos una cosa, pues. Yo le doy el permiso, pero eso sí, no me llega de noche. ¿Listo? Venga, que lleva unas fruticas y le doy la bendición. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Que la Virgen lo acompañe. A los 20 años, contrajo matrimonio con su prima Zoraida Cadavid Sierra y a los 28 tenía a su haber varios hijos fuera del matrimonio y 4 legítimos. Sus haciendas se extendían entre Itagüí y Barbosa, Antioquia. Además, él controlaba los precios de la panela y la vara de tierra en el Valle de Aburrá. Bueno, el caso es que él fue campesino toda la vida. Él fue campesino, él no fue empresario. Lo que pasa es que tenía unas capacidades impresionantes. El tipo era impresionante para el manejo del dinero, porque lo amaba por encima de todo. Él no tenía relaciones sociales con la gente si no tenía que ver con negocios. No, a él no le interesaba a la gente, le interesaba a la gente si había negocio. Si no había negocio no les paraba bolas. Entre las anécdotas de don Pepe Sierra, se cuenta que ya anciano y rico, contestó a quien pretendió enseñarle la ortografía de la palabra hacienda. Don Calixto. Buenas, don José María. Qué placer tenerlo por acá. Bien pueda, tome asiento. ¿A qué debo el honor de su visita? Bueno, lo que pasa es que yo quiero hacer un ferrocarril. Ah, qué bien. Y eso pues es un proyecto bastante costoso, ¿no? Sí, yo sé. Entonces yo quiero que usted me revise estos documentos porque quiero vender 6 de mis haciendas. Quiere vender 6 de sus haciendas. Don José María, pero hay un pequeño problema. Permítame, le hago una sugerencia. Lo que pasa es que usted tiene aquí hacienda sin H. Bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que hacienda es con H. Vea, señor, le digo una cosa. Sí. Yo tengo 70 haciendas sin H. Dígame, ¿cuántas haciendas con H tiene usted? Permítame, José María, entonces usted quería vender la hacienda del occidente, quería también vender la hacienda del alto. Al final de sus días, fue atacado por crisis nerviosas y arteriosclerosis, acompañadas de crónico desinterés por los negocios. Don Pepe Sierra no fue el único hombre inspirador del mito del empresario antioqueño. Antioquia está llena de hombres cuyas historias de vida son un mito y un mito inspirador para las generaciones futuras. Estos son algunos de los muchos empresarios que han aportado a este gran desarrollo. Gonzalo Mejía Trujillo, a quien se le conocía como el fabricante de sueños,
Fue todo un hito de la historia de la aviación antioqueña. Alejandro Echavarría Izaza, fundador de Coltejer y padre de la industria textil antioqueña. Gabriel Posada Villa desarrolló uno de los más prósperos negocios de bebidas gaseosas en Colombia, Postobón. Jesús Ramírez Jones lideró la industria alimenticia antioqueña Noel por más de 3 décadas. Los hermanos Joaquín y Julio Ernesto Urrea, fundadores de la industria textil de prendas íntimas femeninas y masculinas Leonisa. Jorge Molina Moreno fue fundador de Suramericana de Capitalización, reaseguradora Nuevo Mundo Panamá y la Fundación Suramericana. José María Acevedo Alzate, un gran empresario fundador de Industrias ASEP. Aníbal Obando Echeverry revolucionó el sistema de distribución de mercancías en Colombia con su empresa Coordinadora Mercantil. Esta es la lista de algunos de los hombres que forjaron la historia empresarial antioqueña. Detrás de cada uno de ellos hay una historia de vida, mas ellos están unidos por una fuerza interior que hace de ellos hombres visionarios que cambiaron la historia de nuestra región. Esta época, sin lugar a duda, fue una época gloriosa, donde el progreso iba de la mano de la industria antioqueña. Era época de paz, de crecimiento acelerado de progreso. Y fue así hasta 1948, año que marcó el punto de quiebre entre los tiempos de paz y los tiempos de guerra. Y aunque la industria antioqueña siguió creciendo la paz, nunca más regresó a nuestra tierra. Esta época, conocida como la violencia, duró desde 1948 y finalizó en 1958 con la creación del Frente Nacional. Esto creó un desequilibrio muy grande en el crecimiento de las zonas urbanas y un atraso en el progreso agrario y ganadero del país, y Antioquia no fue la excepción. La violencia se hizo más presente en el noroeste antioqueño. Sin embargo, ninguna región agraria del departamento estuvo libre de violencia. Los llamados bandoleros eran campesinos que tomaron la justicia por sus propias manos. Los campos se quedaron casi vacíos. Ya no había quien cultivara la tierra. El incentivo de inversión en el campo se perdía y las ciudades se vieron pobladas de manera irregular, creando un cinturón de pobreza difícil de reparar, ya que no había trabajo para tanta gente. Lo cierto fue que la violencia no terminó en 1958. Aquellos que se acogieron a la amnistía de Rojas Pinilla se convirtieron después en las cabecillas de los movimientos guerrilleros. Tal como narra nuestro escritor Germán Castro Caicedo, nuestra guerra es ajena. La guerra colombiana lleva 70 años, no 52, lleva 70 años. Cada cana que yo tengo es un ausente colombiano, negro, blanco, tuerto, gorobeto, mujer, niño, todo. Es una vergüenza. Nosotros no, el pueblo antioqueño no merece esta situación. Si no amamos al prójimo, quien no ama al prójimo es homicida. Quien no ama al prójimo está muerto. Para 1970, un nuevo fenómeno de violencia cubrió de sangre nuestro departamento, y muy particularmente la zona urbana, con la llegada del narcotráfico cuyo jefe era Pablo Escobar Gaviria. Llegó a Medellín el fenómeno del sicariato. Este fenómeno dio origen a muchos mitos. Tal vez el más popular, el mito de la Virgen de los Sicarios. Que el fervor por María Auxiliadora vino desde las comunas, la época del señor Pablo, que la gente venía acá con esa devoción. Debido a eso se volvió como un ícono que era la Virgen de los Sicarios, ¿ya? Pero no era tanto eso, sino que la gente era muy devota de él. Este es un mito que nació con el sicariato y se conserva hasta hoy día de una manera más incipiente. En los arrabales de Medellín, durante la década de los 90, los parques, bares e iglesias de las viejas calles de Medellín, otrora meca del narcotráfico, imagen que aún no se ha podido borrar de nuestra mente porque aún circulan por sus calles los vestigios de lo que fue esa época,
O sea, la gente no viene a pedir que porque van a robar o algo, pero uno por la apariencia de las personas ve, ya viene gente de todos los estratos, categorías, gente en bicicleta, gente en Toyotas, gente riquísima, gente pobre, pero todos con la misma devoción. Eso se nota acá en Sabaneta. El sicariato, cuya traducción literal es asesinos pagados, se propaga en una ciudad que, aunque se encamina a la modernidad, no logra enterrar este fenómeno social. Esta es una cultura emergente del pasado, donde ser sicario era un negocio rentable y una generación entera de jóvenes se perdió en el fenómeno del sicariato, fenómeno que quedó suspendido en el tiempo después de la muerte de Pablo. Pero lo que más asombra es que en Sabaneta, una localidad periférica, los muchachos de la barriada, los sicarios, vayan todos los martes a la iglesia a rogar, a pedir, a implorar a la Virgen María Auxiliadora para que los bendiga en medio de este mundo. Pues yo porque llevo 30 años acá y de verdad me ha hecho muchos milagros, tanto en el deporte, aquí ve uno la devoción de la gente tanto en las casas, hay urbanizaciones, hay colegios con el nombre, mejor dicho, es el ícono de acá, por eso es el Santuario María Auxiliadora. Denominada la Virgen de los Sicarios, María Auxiliadora debe, según la creencia, perdonar a sus hijos y proveerlos de destreza y fortaleza para que no fallen en sus trabajos. Los niños asesinos le encienden veladoras a la Virgen y le piden que los bendiga, que les afine la puntería y que cuando disparen les salga bien el negocio, reseña el escritor Fernando Vallejo. Y, efectivamente, es común observar jovenzuelos con escapularios en el cuello, en los antebrazos y los tobillos. La imagen del sicario parece sacada de un escrito del realismo mágico al mejor estilo de Macondo, y el contraste entre la religiosidad y el oficio de asesino parecen convivir en perfecto acoplamiento. Somos un pueblo que lo que más anhela es vivir en paz, aprender a amarnos unos a otros, aprender a perdonar y reconciliarnos con el pasado y con nosotros mismos. Tenemos 2 manos para trabajar y una mente brillante para crear en positivo. Somos la fuerza de lo que somos y nuestro futuro se escribe ahora.